Buenas noches, doctores. Bienvenidos a clase. ¿Me escuchan bien? Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches, profe. Sí, señor. Bueno, yo creo que el asunto de las prácticas ya quedó superado en el sentido en que no vamos a perder otra vez otro montón de tiempo hablando de eso. Ya saben que los que definitivamente puedan ir el sábado de 8 a 10, de 8 a 10, sí. Perdón, de 10 a 12, sábado de 10 a 12, le avisan a Diego para que podamos hacer la lista, porque hay que reportársela a la universidad mañana más tardar, ¿listo? Por el otro lado, hay una manito levantada, doctora Rosa Agudelo, señora. Doctora Rosa. Doctora Rosa Agudelo. Presente, doctora. Tenías tu manito levantada, señora. Ah, no. Ah, De pronto me quedó levantada. espérate, ya te la No, bajo. doctora, tranquila, continúe su muerte. Ok, listo. Veo que ya todos se loguearon bien, les agradezco mucho. Si ahí están todos bien logueaditos para que no tengamos inconveniente al momento de hacer la verificación de la lista. Bueno, esperemos hoy no nos fluctúe el internet. Vamos a empezar evacuando las tareas que tenemos pendientes. Pero previo, voy a concretar una cosa que quería que viéramos. Voy a cerrar mi cámara para compartirles una explicación acá. Entonces por acá. Acá. Listo. Nosotros hemos venido hablando del derecho penal sobre lo que no es, ¿no es cierto? Pero en sí no hemos hablado de lo que es. Vamos a hablar el día de hoy sobre lo que es el derecho penal. ¿Listo? Lo primero que nosotros tenemos que entender es que el derecho en general, lo que nosotros consideramos como derecho o sistemas jurídicos, para hacerlo un poco más técnico en la explicación, viene conformado por una serie de barreras de protección. Ustedes tal vez, no sé si en el actual pensum tengan esa materia, creo que se llama sociología jurídica. Es que estoy desconectada del pensum de ustedes. No, ustedes son del anterior. Sí, ustedes vieron sociología jurídica. En sociología jurídica ustedes vieron instituciones, ¿no es cierto? Vieron las instituciones sociológicas y cómo actúan ellas para la formación de la sociedad y que cada una de ellas depende de las diferentes situaciones o de las diferentes sociedades. Es decir, en un lugar puede haber en una sociedad determinada pueden haber unas instituciones que en otra no hay, ¿no es cierto? ¿Recuerdan eso de instituciones sociológicas en sociología jurídica, sí o no, doctores? Doctora, se le oye cortado. Dios mío, quiero llorar. Profe, se escucha entrecortado. Ay, Diosito santo, otra vez. A ver. Estaba diciéndoles, ¿me escuchan mejor ahí? Y eso que me conecté directo de cable. ¿Me escuchan mejor ahí? Señora, doctora. Ok, listo. Sí, se le oía mejor. Listo. Estábamos hablando, o les estaba diciendo que hemos venido hablando estos 2 días de lo que es el derecho, de lo que no es el derecho penal, pero no hemos hablado de lo que es el derecho penal. Para hablar de lo que es el derecho penal, vamos a tener que remontarnos a una clase que ustedes vieron, que es sobre sociología jurídica. En sociología jurídica partíamos de una base específica y es que existen unas llamadas instituciones dentro de una sociedad específica. Es decir, las instituciones son movimientos de carácter social o consolidados de carácter social que determinan el comportamiento de esa sociedad e influyen en la creación de las normas. ¿Recuerdan esa clase de sociología jurídica, doctores? No los escucho. No me oyen. Buenas noches. Yo no vi esa clase. Estamos de homologación de criminalística y no la vimos. Ok, ¿no vieron sociología jurídica? ¿No la han visto los compañeritos que están en este salón permanentemente? No, señora. No, Yo doctora. sí la vi, profe. profesora. Doctora, nosotros sí la vimos Sí la vimos. en la mañana. Profe, sí, profe. Ok, cuando la vieron, ¿en qué semestre la vieron? ¿En qué se...? Como en Creo que segundo. fue Creo que segundo. fue en segundo. Segundo.
Exacto. Entonces la gran mayoría vieron sociología jurídica. Los que no, les comento. Por ejemplo, en la sociedad colombiana existen diferentes instituciones que condicionan el comportamiento social y la creación de normas en Colombia. Uno de esos es la llamada iglesia. La institución de la iglesia en Colombia es preponderante al momento de determinar la forma en que se realizarán o que se redactarán las normas. Ustedes me van a decir, pero ¿cuál iglesia, profe? Si en Colombia hay libertad de cultos. Es cierto, pero la gran mayoría de las iglesias que tienen como base primordial el cristianismo, ya sea cristianismo o sea catolicismo o sean los evangélicos, casi todos tenemos en común una serie de dogmas, por decirlo así, éticos y morales, que condicionan la forma en que nosotros actuamos frente a la creación de normas. De hecho, ustedes han visto en noticias que existe un gran debate en el país desde hace varios años sobre la legalización total o la despenalización total del aborto, que Colombia no ha dado el paso definitivo. En este momento la despenalización del aborto está solamente en 3 condiciones muy específicas y no ha dado el paso definitivo precisamente porque una institución como la iglesia está condicionando el comportamiento de la sociedad para que en un momento dado, con esa formación de ética y valores que tenemos a partir de nuestras diferentes iglesias o de nuestras diferentes doctrinas de fe, por decirlo así, las personas consideremos que el país no está preparado para legalizar completamente el aborto. Algunos, otros consideramos que sí, otros consideramos que no, bueno, en fin. Esas instituciones, por ejemplo, la iglesia en Colombia. Otra es la educación. La educación en Colombia también condiciona la forma en que se redactan las normas en el país. Entonces, hay grupos o conglomerados sociales que condicionan el comportamiento de una sociedad. Sobre eso o a ese aspecto específico se refiere la sociología jurídica. Y ustedes me van a decir, bueno, no estábamos hablando de derecho penal, entonces ¿para qué hablamos de sociología jurídica? Porque es que, queridos doctores, el derecho no es una isla. Ni el derecho penal está conectado del civil, ni del constitucional, ni del administrativo, ni viceversa. De manera que la sociología jurídica es determinante también al momento de poder formular políticas públicas de creación de normas de carácter penal. Y entonces aquí es donde yo voy a pasar a explicarles qué es el derecho penal. ¿Listo? En Colombia, nosotros tenemos un sistema jurídico ordenado más o menos de la siguiente manera. Espero que no se nos vaya a romper la comunicación ahorita. Les muestro. Estos círculos que estoy dibujando acá son barreras de protección estatal. ¿Listo? Barreras de protección estatal. La primera barrera de protección del Estado, ¿ahí me siguen escuchando bien? Sí, señora. La primera barrera de protección del Estado es la familia. De hecho, así lo dice el núcleo, perdón, así lo dice la Constitución cuando nos dice que el núcleo esencial de la sociedad colombiana es la familia. Profe, pero ¿la familia cuál? La familia conformada por un hombre y una mujer, por 2 hombres y 2 mujeres, la familia. No vamos a entrar en esos paradigmas de discusiones que no están finiquitadas aún. Las familias son el eje central de la sociedad colombiana. ¿Por qué las familias? Porque toda la formación en ética y valores se aprende en la familia, inicialmente. Después encontraremos la iglesia, ¿no es cierto? ¿Cuál iglesia? Ya sabemos, la iglesia que tú practiques, la doctrina de fe en la que tú te identifiques. Allí vas a recibir una adicional de formación en ética y valores y pautas de comportamiento socialmente aceptadas en Colombia. Además de eso vas a encontrar la educación, en donde en los colegios y en las universidades te empiezan a decir qué se puede, qué no se puede hacer, qué se debe, qué no se debe hacer, ¿no es cierto? Qué está bien y qué está mal. Y luego vamos a encontrar las otras barreras de protección que son el derecho. Todas estas barreras de protección empiezan a interactuar entre ellas, es decir, el derecho está aquí afuera cuando los demás fallan. Este derecho, a su vez, va también en unas
círculos, perdón, de protección, en unas barreras de protección que será, por ejemplo, el derecho civil, el derecho laboral, el derecho administrativo, el derecho constitucional, todas las ramas del derecho y las especialidades que conocemos. La última barrera de protección en toda sociedad, no solo en Colombia, sino en toda sociedad, es el derecho penal. Esa es la última protección. Es la última ratio. Así se denomina. El derecho penal, ustedes lo van a encontrar en casi en todas partes. De hecho, si empezaron a leer ayer la sentencia que le envié de la Corte Constitucional, habla sobre esto. El derecho penal es la última ratio. Es decir, es la última opción. Cuando todas las barreras de protección de una sociedad han fallado, viene el derecho penal. Antes, no. Por eso es que se entiende que el derecho penal es el castigador, el que viene a sancionar y no a ayudar a las personas. Pero lo que pasa es que el derecho penal viene también coadyuvado por otra serie de ciencias como la criminología, de la que ayer hablamos un poquito, hablando del Lombroso, en donde se formulan políticas públicas para que desde estas otras barreras de protección ayudemos a controlar las conductas delictuales o las conductas punibles. Entonces, en tu familia, ¿qué te enseñan? Que tú tienes que aprender a respetar a las mujeres y a los hombres por igual, que no está bien golpear a otra persona ni tener actos de violencia. A ti te lo enseñan en tu casa, en la familia. Luego, en la iglesia te enseñan que tú no debes hacerle daño a los prójimos, que no está bien, que no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. En el colegio, en las universidades te refuerzan esa teoría. Luego viene el derecho a decir, hombre, si tienes conflictos, busca otras salidas. Busca las salidas del derecho civil, del derecho laboral. Siempre hay una forma alternativa de solucionar los conflictos que no implique la comisión de un delito. Cuando todo eso falla, es que viene el derecho penal. Entonces, el derecho penal por excelencia es un derecho de carácter sancionador, es un derecho castigador, pero no quiere decir que esa sea su única forma. ¿Listo? Entonces, es la última ratio porque es la última barrera de protección de una sociedad. Y se encarga de sancionar las conductas que una sociedad, ay Dios mío, es que están entrando todos al tiempo y así me interrumpe la clase. Las conductas que una sociedad haya considerado previamente como delictual. ¿Listo? Como delictuales. Pero además, el derecho penal también se encarga de establecer las conductas que se consideran punibles y cuáles son las sanciones. Ay, Dios mío. Las conductas punibles y cuáles son las sanciones y formas en que se castigarán dichas conductas. ¿Listo? De eso es que se trata el derecho penal, a grandes rasgos. Entonces es muy importante que cuando ustedes escuchen que el derecho penal es la última ratio, venga a su mente este esquema que acabamos de hacer aquí de manera tan inmundita, tan mal hecha, sobre las barreras de protección de una sociedad. Y si tú analizas, es cierto. Cuando tú estás frente a un sujeto activo de una conducta, es decir, una persona que ha cometido una conducta de carácter punible, lo que tú ves es que el problema viene desde mucho atrás. ¿Por qué esta persona es violenta? ¿Por qué esta persona maneja ebria? ¿Por qué esta persona golpea a su esposa o esposo, a sus hijos? ¿Por qué realiza conductas de tipo sexual indebido? ¿Por qué toma cosas que no le pertenecen? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las barreras de protección están fallando.
Entonces, cuando nuestro legislador colombiano, que es tradicionalista, por decirlo de forma bonita, es decir, que no quiere cambiar las costumbres, sino que lo que quiere cambiar es las normas para obligar a la sociedad a cambiar y no hacer que la sociedad cambie para no tener que cambiar las normas. Lo que ocurre es que nos convertimos en una sociedad, perdónenme la expresión, diarreico-jurídica, en donde consideramos que la única manera de solucionar los problemas de nuestra sociedad es a través del derecho penal, es decir, con la última barrera de protección. Entonces, incrementemos las penas, prohibamos beneficios, impongamos cadenas perpetuas. No, ya estoy en clase, termino en clase y ya le marco, ¿listo? Les voy a silenciar los micrófonos. Colombia ha venido considerando que la única manera de solucionar los problemas de la sociedad es aumentando las penas, creando cadenas perpetuas, creando penas de muerte. Es decir, está viendo que la única forma de arreglar la sociedad es con la última barrera de protección, que es el derecho penal, y no solucionando los problemas desde las otras barreras de protección. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes escuchen esas ponencias en el Senado, esas ponencias en el Congreso, diciendo que van a modificar una norma que por lo general es del Código Penal, porque siempre es así, siempre cada cierto tiempo se la montan a alguien, entonces se la montan a los violadores de niños, se la montan a los que golpean mujeres, se la montan a los borrachos que van al volante, cada cierto tiempo se la montan a alguien. Y entonces suben las penas porque creen que esa es la única manera de solucionar los problemas de la sociedad. Cuando ustedes ven que esto es una onda, repercute desde el inicio de las familias, entonces no hay campañas de prevención, sino solamente campañas de sanción. ¿Listo? ¿Claro este tema hasta aquí, doctores queridos? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, doctora. Sin que yo me meta en sus opiniones personalísimas sobre aborto, ni sobre delitos sexuales, ni sobre cadenas perpetuas. Es solamente para que vayamos entendiendo como abogados por qué se dice que el derecho penal es la última ratio. Es decir, esa es la última gema del infinito que nos falta para solucionar un problema. No debemos llegar como una sociedad hasta allá. La idea es que no hayan más, o sea, que no se tipifiquen más conductas. Creemos este delito, creemos este delito, creemos este delito. No, ¿para qué? Solucionemos los problemas desde otras barreras de protección del Estado. ¿Listo? Ok. Ahora los voy a escuchar a ustedes con la diferencia que existe, que era la tarea que teníamos pendiente desde el día lunes, la diferencia que existe entre lo ilegal y lo ilícito, y qué se entiende entonces ahora por el llamado ius puniendi. Vamos con Andrés García. Profe, ¿me escucha? Señor, te escucho. Mira, lo que yo investigué de el ius puniendi dice que es la expresión jurídica latina utilizada para referirse a la facultad sancionadora del Estado, derecho penal o derecho sancionatorio. Existen dos opciones. El derecho subjetivo, donde son las facultades y potestades jurídicas inherentes de las personas por razón de la naturaleza. Eso fue lo que pues yo investigué del ius puniendi. Dime, Andrés, ¿tú qué entendiste de lo que investigaste en tus palabras? ¿Qué crees que es eso del ius puniendi? Profe, que es lo que se utiliza para, lo que se utiliza para sancionar las conductas, imputables, inimputables de un ser humano. O sea que el ius puniendi y el derecho penal son lo mismo, Andrés. Sí, señora, pues lo que yo entendí, sí, porque son encargadas de sancionar,
de referirse hacia una persona, hacia sus actitudes, o de sancionar las actitudes de esa persona. No sé si ¿Listo? la dije bien o me confundí. Todo lo que tú digas y lo que cualquiera de tus compañeros diga está bien porque estamos aprendiendo. ¿Listo? Gracias, Andrés. Ok, profe, muchas gracias. A ti. Vamos con Carolina Tenorio. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, del jus puniendi lo que yo entendí es que es la facultad que tiene el Estado para castigar y que este pertenece pues al derecho penal subjetivo, es decir, que es lo que contempla la sanción que se aplica a las personas que violan lo previsto en el derecho penal objetivo, que ya son como las normas que establece el Estado. Listo. Entonces, te repito la pregunta que le hice a Andrés. ¿Para ti el jus puniendi es el mismo derecho penal? No sé, yo diría que no. Tú dices que no, ¿no es cierto? No, ¿Por qué crees que no? yo creo que no, porque es como tal la potestad y el derecho penal se encarga como tal de regular como las normas. Entonces yo diría que no. Listo. Gracias. Vamos con... ya estuvo Carolina. Ahora vamos con Jefferson Chaparro Biancha. Estimadísima doctora, buenas noches y todos los Buenas futuros noches. colegas. Doctora, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Bueno, doctora, yo entendí el jus puniendi es es el poder coercitivo que tiene pues el Estado para sancionar, castigar a todo aquel que comete una conducta punible o viola lo contemplado en la ley penal. Ok. ¿Es lo mismo entonces que el derecho penal? No, doctora, porque si bien es cierto, se hablaba, o no sé si estoy enfocado mal, de lo absuelto, o sea, no sanciona, sino que también absuelve, o sea que no sería en su totalidad el jus puniendi la ley penal. Es mi forma de pensar. Gracias, Doc. Vamos ahora con Fernando Arévalo. Doctora, buenas noches, compañeros. Doctora, para mí, jus puniendi. Fernando. Doctora, ¿me escucha? Fernando, no te oímos. ¿Ahora sí me escucha, doctora? Ya, ahora sí. Gracias. Doctora, buenas noches. Para mí el jus puniendi es el derecho subjetivo, ¿sí? Y es el derecho que faculta al Estado a castigar, porque es una voluntad entre gobernantes y gobernados. O sea, es un contrato solemne entre ellos prácticamente, no dependiendo firmado, puede ser un contrato solemne que puede ser verbal. Bueno, y entre lo ilícito e ilegal, prácticamente se parte de un acto, y es el acto solemne, que si es solemne o no es solemne. Entonces, ese acto nos define si es ilícito o no ilícito. Uy, ahí sí no te entendí. Entonces, ¿qué es lo ilícito y qué es lo ilegal? Bueno, lo ilícito podemos interpretarlo de que lo ilícito es prácticamente lo ilegal, ¿sí? Porque se adquiere de una forma no solemne, o sea, no de buena forma ni buena voluntad. Y lo ilícito es porque ya es solemne totalmente, o sea, entre las dos voluntades acordaron ese contrato, ese convenio o ese intercambio. Sigo sin entenderte, pero bueno, listo. Gracias, corazón. Vamos con Orlando. ¿Orlando acabaste de hablar? No. ¿Dónde estoy? Vas. Orlando Buitrago Avellaneda, ¿sí? Sí, espérate un momentico. Ay. ¿Será no me salí? Qué puta. Ay, qué pena. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Se le fue el internet, Orlandito. ¿Qué hago? Te escuchamos, Orlando.
¿Me escuchas? Ahí te escucho. ¿Sí? Ah, qué pena. Dale, dale. Qué pena con ustedes. Doctora, bueno, pues para mí, digamos, el ius puniendi, bueno, es el que es el derecho penal, es un derecho penal que es aplicado, digamos, ya por los jueces y los tribunales. Y es aplicado también, digamos, por la administración del derecho. Eso es lo que yo tengo como definición. Son sistemas represivos y existentes. ¿Listo? Entonces es Derecho. represión y sanción. Eso es el jus puniendi, ¿no es cierto? Poder coercitivo Ajá. de represión y de sanción. Sí, De correcto. represión y sanción. ¿Encontraste algo de ilícito o ilegal? Bueno, de ilegal es una circunstancia o un hecho que se encuentra fuera del marco legal vigente o de la ley. Y lo ilícito, pues, son miembros que integran o actúan de acuerdo al bien común y siguiendo las reglas o normas. Eso fue lo que encontré de las dos. O sea que lo ilegal están por fuera de la ley y lo ilícito están por fuera de la norma. Correcto, sí, señora. Sí, Ok. doctora. O sea, no es permitido lo ilegal no es permitido por la ley. Ujú. ¿Y lo ilícito? Y lo ilícito, pues de acuerdo con lo que de acuerdo con el bien común, siendo las reglas o normas, pues es no, es así, la verdad, esto sí me quedé así. Tranquilo, no, suele pasar, no te preocupes, gracias. Ahí lo colocamos como más o menos lo Ok. entendimos, ¿listo? Gracias. Vamos con Pablo Bocanegra. Hola, muy buenas noches. Yo encontré una partecita de Jus Punendi donde dice que el Estado social y democrático de derecho. En el Estado actual, que es normalmente democrático y de derecho, el Jus Punendi será la potestad o poder atribuido a determinados órganos del Estado para imponer penas, doctora, sanciones y medidas de seguridad a quienes después de un proceso también contemplado en la ley lo establezca como responsable de los delitos y estados peligrosos. Ok. Y en el término ilegal el término legal se refiere a una circunstancia o hecho que se encuentra fuera del marco legal vigente o de la ley, es decir, no respeta lo que está establecido y por el contrario lo viola, pudiendo acarrear una sanción o alguna pena por la realización de dicha actividad o hecho. Lo En ilícito. cambio, ilícito, Ah, ok, lo lo ilegal. ilegal. ¿Sí? En cambio, lo ilícito abarca la misma definición que ilegal, refiriéndose a su vez no solo a la legalidad, sino de igual manera a la inmoralidad del hecho. Ujú. Listo, gracias. Vamos con Ingrid Joana Betancourt. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Bueno, pues básicamente el ius punendi se refiere a la facultad sancionatoria del Estado. Se le conoce como derecho a penar o derecho a sancionar. Dice que existen dos concepciones filosóficas acerca del ius punendi, que es el derecho subjetivo y como de potestad. Como lo decían anteriormente mis compañeros, es porque el Estado ocuparía, en el subjetivo, el Estado ocuparía una posición tal que el derecho penal se pondría a disposición de ellos para que ejerzan, perdón, para que ejerzan el castigo ante el sujeto pasivo. Y como potestad se decía que esta definición tenía mucho riesgo de justificar, ya que se podría convertir en un totalitarismo, que es el control de todo. Como tal, este planteamiento subjetivo se ha ido abandonando progresivamente conforme se ha ido consolidando los principios de la orden constitucional y principios del Estado social democrático de derecho. Por lo tal, como somos un Estado social de derecho y democrático,
el estado del ius puniendi era como tal la potestad o el poder atribuido para determinar los órganos del Estado para interponer penas, sanciones y medidas de seguridad a quienes después de un proceso se le aplicarán dichas penas si se le considerare culpable. Ok. Eso tengo el ponendi. Y como tal de ilegales son personas que van en contra de las leyes de un país. Ok. ¿Y lo ilícito? Ilícitos, actos prohibidos por la ley. El acto ilícito es de naturaleza furtiva y secreta. Por lo tanto, el ilícito también es ilegal, ya que existen leyes para tratar con actos ilícitos, pero lo que distingue lo ilícito de lo ilegal es la naturaleza secreta de la que se de las que se contraen dichos actos. Listo, gracias. Vamos con Alejandro Santís. Buenas noches, profe. Buenas noches. Pues, profe, acerca del ius puniendi, yo encontré que pues es la facultad sancionatoria del Estado y que tiene pues como misión principal que establecer la obediencia ante la sociedad, ¿sí? Ya que existe por parte de los ciudadanos un derecho a exigir su cumplimiento. Y ahí, pues para mí ahí es cuando pone en funcionamiento todo el mecanismo del derecho penal. Ya, ok. O sea que primero sería el ius puniendi y luego el derecho penal. ¿O son lo mismo? No son lo mismo, son diferentes. Listo. Entonces, ¿qué va primero? ¿El huevo o la gallina? ¿El ius puniendi o el derecho penal? Pues para mí iría el ius puniendi. Ok, listo. Ya En está. cuanto, listo. Gracias. Sergio Osorio. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. El ius puniendi significa que es el derecho a la facultad del Estado para castigar. El ius puniendi solo es potestativo del Estado, pues es el único con facultades para conocer y decidir sobre la existencia de un delito y la aplicación de la pena. Este tiene unos límites que son formales y materiales. Los límites formales son aquellos que se refieren a la forma en que se ha de crear y aplicar el derecho penal. Y los límites materiales afectan al contenido y al alcance que pueda tener la intervención penal. Ok. Y la prueba ilícita, doctora. ¿Prueba La prueba ilícita, señora. Prueba ilícita es Sí. diferente a lo ilícito y lo ilegal. Si te Sí, metes con señora. prueba, ahí es completamente diferente. ¿Listo? Sí. Porque ahí te van a hablar entonces de derecho probatorio y te van a dar te van a hablar de la prueba ilícita, que es es nula de pleno derecho, la que se obtiene con vulneración de derechos fundamentales, ¿no es cierto? Sí, señora. Y aquí tengo algo de la Corte que habla de la prueba ilícita y la Pero es ilegal. que, corazón hermoso, no nos vamos a meter con prueba ilícita y prueba ilegal, porque eso es diferente a lo que estamos preguntando ahorita, que es, en términos generales, qué es lo ilícito y qué es lo ilegal. ¿Listo? No, no es del derecho probatorio. ¿Vale? Ok. Gracias. Bueno, doctora. Morera Mesa. Gracias, doctora, muy amable. Bueno, con relación al ius puniendi, hay una consideración que señala que es la potestad que radica en cabeza del Estado, en virtud de la cual está revestido su poderío e imperio y declara punibles determinados comportamientos. Pues mi punto de vista es que este tiene que ser materializado a través del legislador. Entonces, también tengo una consideración con relación a ver si es lo mismo al derecho penal o no, y pienso que tiene diferencia porque el legislador en cabeza del Estado es quien coloca esas reglas, pero quien lo materializa al final tiene que ser el juez. Entonces, tal vez pienso que es diferente por esa razón. Ok. Doctores, ¿me regalan 2 minutos, por favor? Algo pasó en la universidad y nos están llamando. Regálenme 2 minuticos, ¿vale? Y la doctora. No se salgan.
profe. Esperen 10 minutos que la llamarán Profe, de ya viene nuevo. que está reunida la universidad, que se esperen un momento. Discúlpeme, no me vayan a pegar, ¿oyeron? Qué pena. A ver si está más atento. Sí, un poquito más de atención, por favor. Concentrado, por favor. Ya, no me hagan bullying, ¿qué les pasa con eso? Tranquilos que muy pronto nos veremos. Bueno, señor autoridad. Siga durmiendo. Héctor, si no falla, ¿no? No le puede rebajar nada a ese muchacho. Uy, Héctor, ojo con eso. Pero no importa. Ahí vamos, ahí vamos. Es buen muchacho. Usted sabe que somos de los finos. No, ya va a ser abogado, ya no va a ser fino. Listo, doctores, qué pena con ustedes. Nos estaban dando un aviso parroquial urgente. De todas maneras, pues les comento, hay algunas personas por ahí como medio inescrupulosas que están diciendo en los grupos de los estudiantes que están enfermas de COVID y que necesitan ayuda para reunir para unos tanques de oxígeno, y que la universidad lo está aprobando y están pidiendo transacciones y ayudas y no sé qué. Hay varios de sus compañeros ya cayeron y las personas desaparecen con el dinero. No es para ninguna ayuda, no es para ningún oxígeno ni nada por el estilo. Y pues la universidad nos pide que les recordemos que cualquier recolecta o lo que sea no está autorizada, salvo que la universidad directamente a través de la facultad, de la decanatura de la facultad, lo autorice en un momento dado, pero en este momento pues nos estamos encontrando ante esa situación, y es que claro, por la virtualidad hay gente inescrupulosa abusando ahora y valiéndose del asunto del COVID para hacer recolectas disque para oxígeno. Entonces ahí les comento, eso era lo que nos estaban diciendo. Retomemos entonces, doctores. Entonces, ya habló el último compañerito, seguimos con Wilmer Yesid Flores. Buenas noches, profe. Buenas noches. Pues yo encontré que el ius puniendi es la facultad que tiene el Estado para castigar y que el derecho penal es el que se ocupa de estudiar las conductas que son punibles. Entonces es diferente. Y para mí primero va el derecho penal, porque primero se tienen que establecer qué conductas van a ser punibles para luego el Estado sí puede llegar a castigarlas. Ok. O sea, al contrario de lo y que... en cuanto a lo ilegal, señora. Al contrario de lo que decía tu otro compañero. Es que se entrecortó. Sigue. Sí. Y lo ilegal es lo que está contrario a una norma. Y lo ilícito, contrario a una norma, y además tiene una valoración moral y se considera injusto. Eso encontré yo. Eso entendí. Ok. Injusto. Listo. Vamos con Julián López. Julián. Buenas noches, doctora. ¿Me escuchas? Muy ¿Me lejos. escucha? ¿Puedes hablar un poquito más fuerte, por favor? Y ahora. Sí, es mejor. Dime. ¿Ahora me escuchas, profe? Sí, señora. ¿Ahora sí? Sí, señora. Lo que yo investigué es que el ius ponendi, pues es la facultad que se le da al Estado para castigar, ¿sí? Y el derecho penal, bueno, sin embargo, en el proceso penal existe una relación muy desproporcional entre el individuo que va a ser castigado y todo el poder desmedido que tiene el Estado para poder perseguir los delitos. Esta desproporcionalidad existe entre el ius ponendi y el procesado, y que se da con la necesidad de ser regulado.
O sea, yo entiendo que el derecho penal, digamos que es como el límite para el poder que tiene el Estado para juzgar a un individuo. Eso es lo que yo entendí, profe. No, muchas gracias. Omar Cruz. Ah, profe, yo quería seguir hablando. Ay, no, qué pena, perdóname, pensé que ya habías terminado. Qué pena, doctora, sigue. Luego sigue el doctor Omar Cruz, discúlpame. Y lo ilegal es cuando se encuentra prohibido por la norma escrita sin tener en consideración una valoración moral. Y lo ilícito es cuando se encuentra prohibido por una norma escrita teniendo en cuenta una valoración, o sea, es decir, que considera un acto injusto o falta de equidad. Ahora sí. Ok, gracias. Omar. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches para todos. Bueno, yo encontré que el ius puniendi, en un Estado social de derecho como el nuestro, es la facultad que tiene el Estado, que le atribuye a determinados órganos del Estado para elaborar procesos penales. En este caso, los jueces, los tribunales, los magistrados y la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima jurisdicción ordinaria. Entonces, es la facultad que tiene la sanción penal. Listo. Obviamente, cumpliendo todo el debido principios legales y constitucionales. Y la diferencia entre lo ilícito y lo ilegal, encontré que lo ilícito es cuando se encuentra prohibido por una norma escrita teniendo en cuenta la valoración moral. Y lo ilegal es lo mismo, pero sin tener en cuenta la valoración moral, que fue una discusión que se dio en el siglo XIX y XX, a raíz de los escritos de Jeremías Bentham, y los estudiosos de ese tema fueron Bolívar y Santander inicialmente. Ok, entonces, ¿tú encontraste lo contrario de lo que habían encontrado antes? Porque tú dices que lo ilícito es lo que está prohibido por la norma escrita. ¿Sí? Pero con valoración moral. Ujú. Prohibido. Y lo ilegal no tiene en cuenta la valoración moral. Ok. Gracias. Vamos con Tatiana Cubides. Buenas noches, profe. Buenas noches, doctora Tatiana. Pues de lo que yo estuve averiguando, el ius puniendi es la facultad de conocer y decidir sobre la existencia de un delito. Entonces, pues creería yo, va pues primero el ius puniendi y después el derecho penal, pues ya que el derecho penal es el que nos indica cuál es la sanción a tratar dentro de un delito, por decirlo así. No me acuerdo la palabra que nos habías dicho. De un... Conducta punible. Un acto punible, creo. Y por la parte de lo ilegal y lo ilícito, encontramos de que lo ilegal y lo ilícito es vulnerar o violar algún tipo de norma escrita, con la diferencia que lo ilícito lleva una connotación moral, una valoración moral, y lo ilegal no lo lleva. Ok, gracias. Mario Borges. Mario. Profe, ¿cómo estás? Hola. ¿Me escuchas, profe? Señor. Bueno, atacando tu cuestionamiento, el ius puniendi, bajo el razonamiento o el análisis que hago, es diferente del derecho penal. En razón a que el ius puniendi se entiende como la facultad que tiene el Estado para sancionar. Entonces hablemos de aquella prerrogativa de poder con la cual busca hacer una sanción buscando una corrección al individuo o al ciudadano. En ese orden de ideas, es importante diferenciar, en mi concepto,
que el ius puniendi es distinto al derecho penal, toda vez que la facultad sancionatoria del Estado no se evidencia en el derecho penal solamente, sino también en el derecho administrativo, en otras ramas del derecho, donde ejerce la facultad el Estado para sancionar. Eso que quería agregarle a la intervención, doctora. Gracias. A ti, Doc. Vamos con Alex Masutier. Discúlpame, no entendía. Alex Masutier. Alex. Qué pena, doctora, es que no podía abrir el micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Yo encontré la diferencia entre ilícito e ilegal e entendí que lo ilícito es el hecho contrario a la ley y lo ilegal es la acción ilícita que será castigada según la norma. Eso respecto de lo ilegal y lo ilícito. Ok. Listo. Y encontré frente al ius puniendi, encontré que es la aplicación de una sanción. Este es el derecho penal subjetivo. Es lo que está previsto en el derecho penal. Tiene límites derivados del principio de legalidad y el delito debe estar determinado en la ley. Encontré una diferencia con el ius penale, que son las normas jurídicas penales establecidas en la ley. Este es el derecho penal objetivo. Y para mí, doctora, entiendo yo que ambos están concatenados y deben estar en el derecho penal, porque una son las normas y la otra la aplicación de la sanción. Listo. Así lo entendí yo. ¿Cuál es la aplicación de la sanción? ¿Cuáles son las normas? ¿El ius puniendi? El ius puniendi es la aplicación de la sanción. Es el derecho subjetivo, derecho penal subjetivo. Y el ius penali es el derecho penal objetivo, que son las normas jurídicas penales. Ajá. Listo, gracias. Normas jurídicas penales. Ahorita vamos a ver qué tanto es lo que están entendiendo ustedes de todo esto. Fabián Arias. Buenas noches, profe. ¿Me escuchas? Señor, buenas noches. Bueno, profe, respecto a la pregunta que usted hacía de la diferencia entre derecho penal y ius puniendi, yo creo que es como lo mismo. Yo creería que son las facultades que el derecho le da a alguien, bueno, para que ese alguien pueda castigar o imponer sanciones a aquellos individuos que no cumplan las normas, ¿sí? Que no cumplan las conductas que exige la norma. Entonces, yo creía que eso va relacionado a ambos. O sea, ¿son lo mismo o van relacionados? Es lo mismo. Listo. Y frente a... Respecto a lo ilegal, que es contra la ley, entonces sería todo acto o hecho contra la ley, ¿sí? Contra la ley, contrario a la ley. Y la parte ilícita, bueno, que es fuera de la moral, también se refiere a la omisión de los actos obligatorios y la ejecución de los actos contrarios a la ley. Gracias, profe. A ti, doctor. Vamos con Jonathan Herrera. Tú eres Fabián Arias, ¿no es cierto? Sí, señora, sí, profe, gracias. Jonathan Herrera. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha, doctora? Sí, señor. Buenas noches. Bueno, primero que todo, en el ius puniendi, yo encontré que es el derecho penal subjetivo, también conocido como potestad punitiva, ¿sí? Básicamente se define como las facultades que el derecho le da a alguien para que si alguien pueda castigar o imponer sanciones a aquellos individuos que no las cumplan las conductas que exige la norma. Basado en lo que usted pregunta, profesora, yo creo que sí tiene que ver con el derecho penal, porque según lo que he leído, el derecho penal se divide en dos, en derecho penal objetivo y derecho penal subjetivo. Tanto para que el derecho penal como tal exista, deben estar complementados los dos.
porque si bien vemos que el derecho penal objetivo se encarga de lo que son las normas, te puedo decir que el derecho subjetivo es como la ciencia de este mismo, profe. Entonces yo creo que sí tienen que complementarse los dos para que exista un derecho penal. Referente, profe, a lo... ¿Me escucha, profe? Sí, señor. ¿Sí me escucha, profe? Sí, doc, te escucho. Referente a lo que yo le estoy diciendo, es un punto... Bueno, referente a lo que yo le decía que en el derecho penal varía de acuerdo al punto de vista que nosotros escojamos, ¿no? Ya que como es el penal objetivo, puede ser considerado como necesario para que tenga sentido, debe recoger el derecho penal subjetivo, ya que en nuestra sociedad el Estado es el que está facultado para poner directamente, digamos que para castigar, para colocar las penas, los comportamientos delictivos, pero para que esto suceda, profe, debe tener o debe basarse en unas normas jurídico-penales que regulen dichos comportamientos, o en este caso podemos decir hechos. Y las sanciones de un individuo que realice conductas basadas, esto se debe siempre complementar con el derecho subjetivo. Entonces, para mí, es un complemento de los dos. ¿De acuerdo, doctora? Referente al segundo tema, yo encontraba que diferencia entre ilegal y ilícito. Ilegal, pues es un término que se refiere a una circunstancia o hecho que colida o que se encuentra fuera del marco legal vigente o de la ley. O sea, que no respeta lo que está establecido y por el contrario la viola, pudiendo acarrear una sanción o alguna pena por la realización de esta dicha actividad. ¿De acuerdo? Y referente a lo ilícito, profe, pues es alguien que comete un crimen sin la intención de hacerlo y está inmerso en una causal de exculpación. ¿Esto qué quiere decir, profe? Que esto también, el ilícito también va con lo moral. O sea, que está fuera de lo moral, fuera de lo establecido. ¿Correcto, profe? Ok. Causal de exculpación. Yo voy colocando. Muchas gracias. Vamos con... Vale, profe, gracias. A ti. Jonathan Herrera. Señora. Ah, eras tú, perdóname. Vamos con Giovanni Leandro Rodríguez. Señora, correcto. Qué pena contigo. Giovanni Leandro. Sí, profesora, buenas noches. Buenas noches. Profe, lo que yo entiendo del IUS es que la facultad que tiene el Estado de crear normas o leyes para sancionar. Y el derecho penal es la aplicabilidad de esas normas. O sea, que el IUS viene siendo general y el derecho penal viene siendo específico. En cuanto a lo ilegal y lo ilícito, lo que yo entiendo es que lo ilegal es lo contrario a la norma y lo ilícito es la acción del individuo contra esa norma. Gracias. Ok, listo. Gracias. Rosa Agudelo. Doctora, en este caso, la verdad, el derecho penal es subjetivo y también es conocido como ius ponendi o potestad punitiva y se define como las facultades de derecho, como las facultades que el derecho le da a alguien para que ese alguien pueda castigar, imponer, sancionar a aquellos individuos que no cumplan con las conductas que exige la norma. Entonces, para mí, no hay diferencia entre derecho penal y ius ponendi porque son subjetivos y también es conocido, el derecho penal subjetivo también es conocido como ius ponendi. Entre ilegal es lo que no está permitido en la ley. Ejemplo, cuando se trafican con drogas, cuando se hurtan, esto no está permitido, cuando se hacen saqueos de los negocios en los paros, esto no está permitido, está fuera de la ley y esto es ilegal, ejemplo. Lo ilícito, que no está permitido por la ley, no está conforme a la norma, no está de acuerdo a la razón o con lo que es considerado justo y razonable. ¿Listo? Ok. Vamos a empezar a redondear ideas. En la sentencia que les dejé anoche que fueran leyendo, hablan del ius puniendi. Y dicen que el ius puniendi efectivamente es la facultad sancionatoria del Estado. Es decir, que el Estado puede determinar a través del ius puniendi qué considera delito o conducta punible y qué no. Y cómo le impone penas a eso y cómo no. Es decir, ¿por qué razón
hay tipos penales que tienen unas penas más altas que otras? ¿Por qué hay tipos penales que traen, además de penas de prisión, penas de multa? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué unos son excarcelables y otros no? Todo eso hace parte del jus puniendi, es decir, la facultad sancionatoria del Estado, la facultad del Estado para decir qué considera una conducta punible y qué no, y cómo considera que va a sancionar esas conductas punibles y cómo no. El derecho penal, doctores, es el conjunto del ejercicio del jus puniendi, es decir, el Estado primero se reúne un día, el Estado dice, oiga, yo tengo ganas como de crear un nuevo delito, que se va a llamar feminicidio porque el homicidio contra mujeres no es suficiente, tiene que llamarse específico, entonces lo vamos a llamar feminicidio. Y creó una ley, ¿no es cierto? Que es la ley Rosa Elvira Celi, que modificó el Código Penal e incluyó el delito de feminicidio como delito autónomo. Eso fue ejercicio del jus puniendi. Poder sancionar a una persona por haber cometido el delito de feminicidio es el ejercicio del derecho penal. O absolverlo por no haber encontrado prueba suficiente o porque no cometió el delito es el ejercicio del derecho penal. Luego, primero es el jus puniendi y luego es el derecho penal. Porque el derecho penal es el conjunto de todo lo que hace el Estado en jus puniendi. Es decir, determinar, por ejemplo, para corruptos habrá pena de muerte. Eso es ejercicio del jus puniendi. ¿Pero por qué así? Porque es él, porque él tiene la facultad, porque él es el que elige, el que determina qué se sanciona y cómo se sanciona. Ahora, señores jueces, yo ya hice la ley, yo ya ejercí el jus puniendi. Tome usted ahora y convierta esto en derecho penal objetivo y en derecho penal subjetivo. Derecho penal objetivo, la norma. Vamos a verlo en un caso concreto. Por favor, vamos al artículo 103 del Código Penal. Ley 599 de 2000. ¿Cuál dijiste, doctora? 103. Y vamos a empezar a ver cómo es que esto se transforma en la realidad que vemos todos los días. 103 del Código Penal, homicidio. Sí, doctora. Ya te lo leo. Homicidio. Dale. ¿Lo va a leer? Listo. Capítulo segundo del homicidio, artículo 103, homicidio. El que matare a otro incurrirá en prisión de 13 a 25 años. Listo. Yo sé que usted va ahorita a decirme que la pena en su código no está igual. No importa la pena ahorita. El que matare a otro incurrirá en prisión de tanto a tanto. Cuando el Estado consideró necesario como una norma respetar la vida, creó esta última ratio. Antes de eso tenemos toda la construcción social desde la familia de decir que la vida se debe respetar, de que usted no tiene el derecho a arrebatarle la vida a nadie. Es más, ni siquiera usted tiene el derecho a arrebatarse la vida a usted mismo. Nadie puede matar a nadie. Pero si matas, tendrás una pena de 13 a 25. El derecho penal objetivo es la norma. ¿Cuándo se creó la norma? ¿Quién dijo que matar a otro era punible? Pues el Estado, a través del ejercicio del jus puniendi. Ahora, analicemos lo siguiente. Caín mató a Abel. ¿Caín cometió homicidio? Sí. ¿Sí o no? En esa época no. Sí, señora. En esa época no, pero si fuese un Caín X de esta época, Sí, contra una Abel X de esta época, ¿habría cometido homicidio? Sí, señora. Sí. Depende, ¿no? ¿No? Habría que demostrarlo. Hasta el momento, en el estricto derecho, mató. Listo. En teoría hay un homicidio. ¿Ok? Ahora, eso de que hizo Caín al matar a Abel, o si quieren cambiamos a Pedro por Juan, Pedro mató a Juan.
¿Es derecho penal objetivo o es derecho penal subjetivo? Subjetivo. Objetivo. Objetivo. Subjetivo. Miren el tablero, doctores. Objetivo. ¿O es subjetivo? Es subjetivo. Es subjetivo, porque es que la norma jamás va a decirle a usted cuando Pedro mate a Juan, porque entonces el único que podría cometer la conducta sería Pedro. El Estado tiene una forma de hablar. Es el lenguaje que utiliza el Estado en todas las normas, no solamente en el Código Penal colombiano, sino en todos los códigos, en todas las leyes, se llama lenguaje fenomenológico. Y es que considera unos presupuestos de hecho abiertos. Si la norma dijera, cuando Pedro mate a Juan incurrirá en pena de 13 a 25 años, solo habría un homicidio posible en el país. Y es que Pedro mate a Juan. Pero el Estado no habla desde el subjetivismo, desde las personas, habla desde el conglomerado social y dice, si alguien mata a otro alguien, incluso dice, el que matare a otro. ¿Cualquiera de los que está en el salón podría cometer un homicidio? Sí. Sí. Cualquiera podría, yo también podría. Cualquiera podemos ir a matar a otro. Ah, pero es que tendríamos que ver cómo lo mató y por qué lo mató. Eso ya son otras cosas. Pero cuando a un juez le dicen, oiga, mire, es que le traigo este caso, señor juez, en donde Pedro mató a Juan, para ver si usted le va a aplicar el ejercicio del jus puniendi. Es decir, para ver si usted va a aplicarle a él la sanción que le toca, que son de 13 a 25 años. Y el juez entonces empieza a analizar desde el derecho penal subjetivo si hay razón suficiente para considerar que Pedro se hace merecedor a esa sanción. ¿Ves? Entonces, primero va el jus puniendi, el Estado todopoderoso, determinando qué conductas hacen parte del Código Penal y cuáles no. Y cuáles son las penas para cada conducta. ¿Listo? Luego viene el derecho penal objetivo, que son la compilación de normas de todas esas de jus puniendi en un código que se llama el Código Penal, que le entregan a los jueces, a los fiscales, a los abogados, a todos, a toda la sociedad le dicen, miren, estas son las conductas que el Estado consideró que no se pueden hacer desde el derecho penal, en ejercicio de su libertad del jus puniendi. Y ahora le corresponde a los jueces y magistrados verificar desde el derecho penal subjetivo si cada caso merece la aplicación de esa norma o no. ¿Hasta ahí me entendieron? ¿Listo? Sí, señora. Profe, qué pena Sí, contigo. doctora. ¿Puedes repetir derecho penal objetivo y subjetivo, si eres tan amable? Ok. El derecho penal objetivo es la compilación de normas que nacen de la facultad del jus puniendi. Compilación de normas que nacen de la facultad del jus puniendi. Y el derecho penal subjetivo es la aplicación concreta de esas normas a casos particulares. Entonces vamos a ver si efectivamente Pedro se merece o no la pena que aparece ahí. Ya estamos analizando un caso en concreto, ¿ves? Ya no estamos hablando de si alguien algún día matará a otro, no. Ya tenemos un caso aquí. Este tipo mató a otro. ¿Le vamos a aplicar la pena o no se la vamos a aplicar? ¿Listo? Eso es derecho penal subjetivo. Ahora, ustedes encontraron una serie de definiciones entre lo ilegal y lo ilícito. Y dice que lo ilegal está por fuera de la ley, que es contrario a la norma, y que puede traer pena, que está prohibido por las normas escritas. ¿Listo? Y que lo ilícito no solamente está por fuera de la norma, sino que además es inmoral. Esto de que es secreto y no es secreto es relativo. Porque por ahí dicen que no hay crimen perfecto. ¿Sí saben por qué sale esa frase de que no hay crimen perfecto? Porque si el crimen fuera perfecto, nadie sabría que era un crimen. El solo hecho de decir que
No hay crimen perfecto, quiere decir que el crimen perfecto no existe. Si fuese perfecto, nadie sospecharía nunca que aquí hay un crimen. ¿Listo? Si se tiene que mantener secreto para que sea ilícito, entonces, ¿cuándo podremos sancionar con el derecho penal? Si nunca vamos a saber de los crímenes. Injusto o inequitativo, prohibido por la norma escrita pero con valoración moral. Esto de prohibido con la norma escrita pero con valoración moral tiene que ver directamente con el ejercicio del ius puniendi. Es decir, hay muchas cosas que son ilegales en el país, que pueden ir en contra de la norma escrita, civil, laboral, de familia. Oiga, pero es ilegal de que a usted lo vengan a echar solamente porque usted miró mal a su jefe. Eso es ilegal, pero ¿es ilícito? Está por fuera de la ley, sí, va contra la ley, pero ojo, no alcanza a ser ilícito. ¿Por qué no alcanza a ser ilícito? Porque no está prohibido por la norma escrita con valoración moral. Esto de la valoración moral es lo que hace que algunas cosas ilegales sean elevadas a un rango de ilícitos por ejercicio del ius puniendi. Por ejemplo, está mal que usted se robe las cosas de la gente. Eso puede ser ilegal, pero además es ilícito. ¿Por qué? Porque ya en ejercicio del ius puniendi se convirtió en un ilícito, en un delito, en una conducta de carácter punible. Los ilícitos son los que establece el ius puniendi. No todo lo ilegal es ilícito, pero todo lo ilícito sí es ilegal. Todo lo ilícito es ilegal, pero no todo lo ilegal es ilícito. El ilícito tiene que ver con las conductas de carácter punibles. Con solamente lo que el Estado en ejercicio del ius puniendi haya decidido que eso no solamente está contra la norma, sino que está contra la moral, y entonces lo vamos a elevar a una conducta punible, lo vamos a convertir en parte del Código Penal. ¿Listo? Javier Mauricio, señor. Doctora, buenas noches. En ese orden de ideas, o sea que si nos referimos a lo ilegal dentro de las funciones de un directivo, digámoslo así, de no seguir el debido proceso, digamos, en una sanción a algún empleado, estaría en lo ilegal, que no trascendería a lo ilícito. Así es. Ok. ¿Listo? Ahora, les voy a poner un caso. Supongamos que yo soy muy amiga de la doctora Adriana Beltrán. ¿Por qué de la doctora Adriana? Porque es la primera que veo acá en el listado de Zoom. Somos súper amigas. Es más, como dirían por ahí, somos uña y mugre. Y resulta que yo, en un acto extraño, termino enredándome con el novio de Adriana. Y mantengo una relación secreta, fructiva, con el novio de Adriana. ¿Lo que estoy haciendo es ilícito? No. ¿Es ilegal? No, es ilegal. ¿Es ilegal? Pero no es ¿Ninguna de las ilícito. dos? ¿O ninguna de las dos? ¿O las dos? Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Levanten su mano, doctores. Es ilícito. Consideran que es ilícito. Ilícito. Levanten su manito azul por ilícito. Y contamos manitos. Van 3, 4. Uy, levantaron muchos la mano. Espérate a ver. ¿Cuántos levantaron la mano? Ahora no me va a decir su 2, 4, 6, 8, 9. 4, 6, 8, 10, 12. 12 personas consideran que el hecho de que Liliana González le baje el novio, no, bueno, no se lo bajó, realmente lo estamos compartiendo con Adrianita, es algo ilícito. Ahora, bajen ustedes sus manitos, doctores.
todos los que la levantaron. Y van a levantar la mano las personas que consideran que el hecho de haberle o de ponerme a compartir el novio con Adrianita, obviamente sin que Adrianita lo sepa, es ilegal. Hay unos indecisos por ahí que la prenden y la apagan. 2, 4, No saben, no responden. 7 consideran que es ilegal, 12 consideran que es ilícito. Ahí van subiendo los ilegales. 2, 4, 6, 8. 8 contra 12. Muy bien, manos abajo. Ahora levanten su mano, levanten su manito. Espérate a ver si le puedo bajar la manito a todos. Bajar todas las manos, ya. Levanten su manito los que consideran que eso ni es ilícito ni es ilegal. Suben las manitos y dice... Uy, ahí sí van hartos. Muchos, muchos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, como 30. 30 consideran que ni fu ni fa, ni es ilegal, ni es ilícito. Les bajo las manitos. Listo. Bajo manitos, bajo manitos, bajo manitos. Ya. Ahora levanten la mano los que consideran que es ilegal y que es ilícito. 0. 1, perdón. Ahí. La borro otra vez. Doctores, el hecho de que yo me ponga a compartir el novio de Adriana sin que ella sepa, ni es ilegal, ni es ilícito. ¿Qué norma me dice a mí que yo no puedo tener el novio de mi amiga al mismo tiempo? Ninguna. Ninguna. ¿Qué parte del Código Penal ha prohibido en forma escrita con valoración moral el hurto del novio? Ninguna. Ninguna. No hay sanciones, no hay nada. Pero es inmoral. Es inmoral, las leyes católicas. Es inmoral, pues pienso yo, profe, qué pena para el concepto para el concepto de personas, ¿sí? Claro, es inmoral y es injusto y es antiético y soy una mugre de amiga. Pero la ley no... Pero no es Pero eso ilícito, depende. porque el Estado no se ha ocupado de elevar en el jus puniendi eso como ilícito. Es que la moral del Estado es relativa. Y no todo puede volverse derecho penal. Entonces hay conductas que uno considera inmorales, pero no se elevan a ilícitos y ni siquiera son ilegales, como esa de bajarle el novio a la amiga. ¿Listo? ¿Nos quedó claro, doctores? Pero por supuesto. Señora. Sí, señora. Claro que sí, doctora. Ya vamos Sí, a ver señora. cómo es que se concatena el jus puniendi con el derecho penal, cómo es que el ilícito tiene que ver con el jus puniendi, pero no todo lo ilegal tiene que ver con el jus puniendi. Y que no todo lo inmoral es ilícito. Es que el derecho penal es relativo. La moralidad del derecho penal es relativa. ¿Por qué? Porque el Estado es relativo. Si usted se va ante un Estado que no sea el colombiano, que no sea de nuestra familia jurídica, que somos romano-germánicos, positivistas por naturaleza. Si usted se va a una familia jurídica diferente como la islámica, usted va a encontrar allí que el ejercicio del jus puniendi está plenamente atado con el ejercicio de la norma moral, pero desde el punto de vista religioso. Entonces, allá se consideran delitos las conductas que el Corán considera delictuales. Que la mujer deje ver su cabello a un hombre que no sea su padre o su esposo. Eso es inmoral y es elevado a ilícito. Y esa mujer, en ejercicio del jus puniendi, le será aplicada una sanción y es que será apedreada hasta morir. Oiga, pero son como locos allá. No, si usted estuviera creciendo allá, le parecería lo más normal del mundo.
Usted es el resultado de la sociedad en la que crece, de las instituciones que intervienen en el momento de la creación de las normas. Si usted fuera un talibán, eso le parecería la maravilla. Y si usted fuera una mujer talibán, le parecería que está bien. Ellos nos miran a nosotros con cara de locos y nosotros a ellos con cara de los locos son ustedes. Son cosas distintas, porque sus sanciones, su jus puniendi, su sistema jurídico, su familia jurídica está construida bajo sociologías, bajo instituciones distintas, que condicionan la situación moral y ética de la sociedad. Hace unos años la Corte Constitucional, en 2 ponencias diferentes, negó la posibilidad a las mujeres colombianas de practicarse en abortos, incluso en casos especiales como los que ahora están despenalizados. La misma Corte Constitucional en el mismo país, en Colombia. Años después, la misma entidad, la Corte Constitucional, dijo, no, vamos a despenalizar el aborto. En el año 2006 se despenalizó el aborto en 3 situaciones concretas. Ha habido cerca de 17 ponencias diferentes solicitándole a la Corte Constitucional que abra las barreras y tumbe de una vez por todas el delito de aborto en Colombia, porque es delito. No solamente es ilegal, fue elevado a calidad de ilícito. Una mujer que aborte por fuera de las condiciones que estaban autorizadas por la Corte Constitucional está en un ilícito y será condenada. Al igual que el profesional de la salud, yerbatero o lo que sea que le ayude a abortar. En este momento están diciendo, oiga, tumben esas barreras, dejen que las mujeres aborten cuando ellas quieran. Y vuelven a entonces las valoraciones morales desde el punto de vista de la institución sociológica de la iglesia, de la cultura, de la educación, a decir, oiga, pero entonces esto se va a volver una masacre de niños aquí. Vagabundas. Entonces toda mujer que quiera que tenga una noche de copas, una noche de loca, vaya a abortar porque quiere. Eso no lo podemos permitir en este país. Y ahí están las discusiones. Esto no es el resultado de una cosa loca. Es el resultado de muchos años de tradiciones en el país para poder crear un delito. Claro, porque aquí estamos hablando de vida de bebés. Bueno, de fetos. Y si no hablamos de eso, no nos importa a nosotros. Si hablamos de otra clase de cosas como, por ejemplo, creemos un delito especial para el hurto de celulares. ¡Uy, sí, chévere, hágale, de una! ¿Y las campañas de prevención? Y si usted deja de estar comprando celulares robados y chimbos por ahí de segunda, ¿no cree que de pronto baja? Porque es ley de oferta y demanda. Entonces, si no hay quien le compre al ladrón, pues el ladrón, ¿para qué se va a robar eso? Pero todo lo buscamos sancionar siempre con el derecho penal, siempre yendo a la última ratio, siempre pena, porque en este país se considera que solo se hace justicia entre más pena haya, entre más castigo den. Esa es la única manera de ser justos en este país. Ahora sí tenemos las bases para empezar a estudiar derecho penal. Ahora sí. Comencemos con el derecho penal. ¿Dudas frente a este tema específico? No. Perfecto. Digamos, por eso la demanda que coloca Carlos Humberto en la sentencia. En la sentencia que le diste ayer. Sobre el artículo 124, pero es inexequible. En esa oportunidad. Ok. ¿Listo? Ahora. ¿Dónde está? Compartir pantalla por acá. Comencemos ahora sí, hablando, ya con esta revolución mental que nos acabamos de pegar, vamos a empezar a hablar ahora sí, desde el punto de vista del derecho penal colombiano, sobre lo que se denomina la teoría general del delito o lo que se denomina la teoría general de las conductas punibles. ¿Listo? Ayer hablamos un poquito y antier sobre la conducta punible. Y dijimos, hay conductas en todo lado, como esa de que Liliana se le robe el novio a Adriana.
o bueno, no se le robe porque pues ella es muy caritativa y se lo presta a ratos cuando Adriana es la oficial y yo soy la de repuesto, pero pues cuando Adriana no puede cumplir sus labores de reina, viene la virreina y la suple con el novio. Esa conducta puede ser reprochable, pero no es punible. ¿Por qué no es punible? Porque no es ilícita. Y aún siendo ilícita, necesita algo más. No toda conducta ilícita es punible. Solo será punible la que tiene estos tres elementos. Que sea típica, que sea antijurídica y que sea culpable. Ahora sí vamos a empezar a adentrarnos en el tema de qué es cada una de esas cosas. ¿A qué se refiere el primer elemento de las conductas punibles? La tipicidad. Ojo, se llama tipicidad, no atipicidad. La atipicidad es la ausencia de tipicidad y eso automáticamente rompe la posibilidad de que el derecho penal se pueda aplicar. Les explico. Todo fiscal, todo juez y todo defensor debe recorrer, que pretenda ejercer el derecho penal, debe recorrer este camino de 3 pasos. El primer paso se llama tipicidad, el segundo se llama antijuridicidad y el tercero se llama culpabilidad. Solo si están los 3 pasos habrá una conducta punible. Si no, no. Si usted analizando la tipicidad no la encuentra, no puede pasar a las demás. Es que esto no es 2 de 3 ni una de 2, ni una de 3. Se necesitan las 3. Entonces, lo primero que cuando le llega al caso a un fiscal, porque el fiscal es el primero que hace el análisis, es determinar si lo que a él está, el caso que le llegó es típico. Y entonces, ¿qué es un caso típico? Artículo 10 del Código Penal. Solo podrá ser típico, delictual o punible aquello que sea denominado por el legislador como tal. ¿Alguien tiene el artículo 10 por ahí del Código Penal? Profe, yo, doctora. Dale, Doc. El primero Dice, que digo yo. Artículo 10, tipicidad. Ya La lo ley compartí. penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas, inequívoca, expresa y clara las características básicas estructurales del tipo penal. En los tipos de omisión también el deber tendrá que estar consagrado y delimitado claramente en la Constitución política o en la ley. Listo, perfecto. Entonces, volvamos al asunto. No me salga, ay, profe. Ay, profe, no se salga, mi amor, eso está en el código, mi vida. ¿Listo? Lo que pasa es que yo les tengo hipervínculo con el código del Senado. Entonces, cuando le doy clic aquí en artículo 10, les muestra el artículo 10. Pero lo que dice el artículo 10 es que solamente podrá ser punible lo que el legislador dijo que era. O sea, principio de legalidad. Si yo llego hoy y le digo ¿dónde están? A Adriana, Alejandro González, Alejandro Santís, Alexander Amaya, Alex Masutier, Ana Forero, Andrea Bautista, a todos ellos les digo, ¿saben qué? No vuelvan a mi clase, perdieron la materia. Oiga, ¿pero por qué, profe? Porque yo decidí que todo el que su nombre le empiece por A, pierde la materia. Listo. Liliana ha creado una norma con una sanción. La norma es cuyo nombre, el que le empiece el nombre o la que le empiece el nombre por A, perderá la materia. Listo. Cree la norma, eso es principio de legalidad. ¿Recuerdan? El principio de legalidad implica que solamente puede estar prohibido o permitido lo que el legislador previamente ha dicho que está. Si Liliana llega hoy a aplicarle la sanción a todos los compañeros que empiezan por A, Liliana está ejerciendo el principio de tipicidad derivado de la legalidad. Es decir, ¿ella puede hacer eso? No, doctora. No, profe. Negativo. ¿Por qué no puede Liliana? Si ella es la profe. Porque no está legislado No está en el dentro del reglamento de la universidad. ni en el reglamento ni en los códigos.
No es algo Porque típico. los derechos no puede, no puede. El principio de autonomía en las cátedras es de protección constitucional. Cada Sí, profesor es pero, autónomo en su clase. sí, pero ahí se estaría violando el derecho a la educación de los compañeros. Ah, pero ese es un derecho fundamental. Pero yo estoy derecho hablando desde el derecho penal. Liliana creó una norma con una sanción. ¿Liliana puede sancionar a los compañeros cuyas letras empiezan por A el día de hoy? ¿Sí o no? No, profe, ¿Sí? porque no está tipificado en el Código Penal. profe. ¿Será que No, profe. Ni en la Constitución Política No, de Colombia, señora. profe. No está en el Hay un código. problema. Y es que Liliana no solamente no puede sancionarlos, sino porque no está dentro de la tipicidad estricta, es decir, dentro del Código Penal, sino porque además la norma no existía al momento en que les pusieron les pusieron a ustedes la condición de matricular la materia. Es decir, la ley no puede ser retroactiva en materia penal para sancionar. Se lo voy a colocar de la siguiente manera. Ahora usted me va a decir, ay, profe, pero esos ejemplos que usted saca, tranquilo, le voy a mostrar un ejemplo de la vida real. Yo sé que muchos de ustedes son unos chicos supremamente jóvenes, pero de pronto son inquietos por la historia loca de este país. Por allá, en los años 80, hubo un tipo que se llamaba Pablo Escobar. Pablo Escobar Gaviria. Jefe del cartel de Medellín. Un narcotraficante asesino. Que llegó a ser congresista, ¿no? Que estaba en contra de la extradición y manejaba todos los hilos del poder de este país. Tanto los legales como los ilegales, ¿no? Casi todos. Por allá se dice que como en el 80 y algo, 90 y algo, Pablo Escobar Gaviria se le ocurrió la brillante idea de poner una bomba en un avión de pasajeros, ¿recuerdan? En un avión de Avianca y mató un montón de gente. ¿Listo? Homicidios, ¿listo? Pero en este momento, año 2020, se dice que ese crimen, o eso que hizo Pablo Escobar Gaviria en el 80, es un crimen de lesa humanidad. Es un delito de lesa humanidad. Lo que pasa es que los delitos de lesa humanidad en Colombia empezaron a existir a partir del año 2002, que fue cuando se aceptó la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Es decir, antes ese delito no existía, los delitos de lesa humanidad no existían. Entonces, ¿por qué razón van a condenar un hecho cometido en 1980 y algo con una ley del año 2002, perdón? Eso rompe el principio de tipicidad y rompe el principio de legalidad, porque no basta con que exista la norma, sino que la norma debe ser preexistente al acto que se me imputa. Eso es el principio de tipicidad estricta. Ah, profe, pero es que eso es del Código Penal, ¿no es cierto? Ahí es donde le dicen a ustedes, artículo 10, la ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas de estructuras del tipo penal. En los tipos de omisión también el deber tendrá que estar consagrado y delimitado claramente en la Constitución y en la ley. Es decir, profe, dígame exactamente qué quiere y qué no quiere que yo haga para yo no cometer el error. ¿Listo? Vamos al artículo 29 de la Constitución. Hablemos de la Constitución. Debido proceso. ¿No es cierto? ¿Dónde está? Artículo 29 de la Constitución, amores. ¿Dónde está? Compartir pantalla acá. Yo, profe. Dale. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Listo. Repite esa parte de nadie podrá ser juzgado sino... Nadie podrá ser juzgado
sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Listo. El principio de tipicidad no solamente exige que la ley diga claramente qué es delito, o sea, que eso que yo estoy haciendo es un delito, sino que tiene que decirlo antes de que yo lo haga. De lo contrario, no me pueden sancionar. Entonces, profe, ¿por qué Garavito puede llegar a salir de la cárcel si en este momento no hay beneficios para violadores y asesinos de niños? Porque en el momento en que Garavito lo hizo, esa ley no existía. Profe, ¿y no se puede aplicar hacia atrás? No. ¿Por qué, profe? Porque la Constitución lo prohíbe. Solo se pueden retrotraer las actuaciones o retrotraer las leyes cuando les sean favorables a los procesados. Y a Garavito no le es favorable, entonces no se la podemos aplicar a él. Solo podrá ser juzgado sino conforme a la ley existente, al acto preexistente, al acto que se le imputa. Principio de tipicidad. ¿Por qué al tipo que mató a Rosalvira Celi no lo condenaron por feminicidio? Porque no existía el feminicidio. Solo hasta que el tipo le ocurrió matar a Rosalvira Celi, crearon la ley Rosalvira Celi para crear el delito de feminicidio. Entonces, de ahí para adelante, existe el delito de feminicidio. Antes habían homicidios de mujeres, fin. No feminicidios. A eso se refiere el principio de tipicidad. No solamente debe estar claramente especificado en el código qué se puede y qué no se puede hacer, sino que debe estar previamente al acto que voy a cometer. Y es que resulta lógico, incluso en su casa usted lo hace todo el tiempo. Usted llega a su casa y su esposa o su esposo está furioso por algo. Usted le pregunta, ¿pero qué le pasó? ¿Qué le dio? Es que tú no lavaste la loza, pero tú no me dijiste. A ver, dime qué quieres y yo lo hago. Y luego me sancionas y te pones bravo o brava si yo no lo hago. O sea, avísame. Ley preexistente al acto que se imputa, al acto de desobediencia de lavar la loza. Pero no se puede emberracar contigo si no te dijo que la lavaras, oye. O si no habíamos hablado antes de, oiga, el que primero llegue lava la loza. O sea, no, si no habíamos puesto la norma como... Si usted le dice a su hijo, oiga, puede salir a rumbear, pero me llega a las 10 de la noche y el chino llega a las 11, ¿usted lo puede castigar? Sí. Pues no, porque no le llegar a dije. las 10, ¿no es cierto? Sí, claro, lo puede castigar. ¿Por qué le dijo que llegara a las 10? Antes de que él lo hiciera. Lo castiga con lo que más quiera. Puso la norma antes de que lo hiciera. Eso es principio de legalidad aliado a la tipicidad. La ley preexistente al acto que se le imputa. Pero si usted no le dijo al chino a qué horas llegar, no lo puede castigar. Ah, pero es que yo soy el papá. No, pues o sea, hombre. Eso es autoritarismo. Donde no existe el principio de tipicidad, es autoritarismo. Y entonces a usted terminan condenándolo por cosas que usted ni siquiera sabía que no podía hacer. Ahora, analicemos un caso espinoso, actual. Ojo, para analizar este caso, ustedes no lo van a analizar desde su corazón, ni desde lo que escucha en medios de comunicación, ni desde su ocupación si es que usted es policía. Solamente desde lo que dice la norma. Hace menos de un mes, un hombre fue llevado a un CAI. Después de haber sido llevado al CAI, al parecer capturado, el hombre falleció. Medicina legal dice que tenía múltiples golpes. Se podrá abrir investigación, es decir, usted es el fiscal del caso, usted puede abrir investigación por el delito de homicidio
porque considera que inicialmente está la tipicidad. Es decir, el delito de homicidio existe y es preexistente a este acto. ¿Sí o no? Sí, Usted es el fiscal. No. Sí, profe. Sí, claro, profe. Ya está estipulado. ¿Estaba estipulado que alguien no puede matar a alguien? Sí, señor. Sí, Señora. claro que sí. Y estaba antes de que este muchacho muriera, porque no murió. Alguien lo mató. No sé si fue un policía. No me interesa. Alguien lo mató. Usted como fiscal va a investigar después si sí lo mataron o no lo mataron, en el sentido de si fueron los policías o si fue un civil, pero alguien mató a este hombre. Eso es evidente. Alguien lo mató. No sabemos quién. Y no nos interesa por el momento. Además, porque tampoco somos investigadores y no sabemos más allá de lo que dicen los medios de desinformación. Entonces, aquí no vamos a tomar posturas radicales sobre si fueron los policías o no fueron los policías. Lo cierto es que este muchacho se murió solo. No. No, lo mataron. ¿Alguien lo mató? No se murió solo, lo mataron. Alguien lo mató. Entonces, en principio, como fiscal, ¿hay mérito para iniciar investigación por homicidio? Bajo el principio de... Señora. Claro que sí. Hasta ahí, nada más. Existen las pruebas contundentes para... No hay pruebas contundentes. Sí, señora. Las pruebas contundentes estarán en el juicio. Hasta el momento lo que tenemos es un protocolo de medicina legal que dice que este muchacho no se murió solo. Es decir, Alguien lo mató. alguien le produjo heridas a este muchacho, o varios alguien, porque no estoy diciendo que haya sido una sola persona, pudieron haber sido más. Alguien le produjo heridas a este muchacho, señor, lo que sea, que le causaron la muerte. O sea, no se murió de un ataque al corazón o de un derrame cerebral o de COVID, no. Alguien le produjo la muerte. Otro ser humano le produjo la muerte. Insisto, no estoy hablando de que hayan sido policías, pudieron haber sido civiles. Un fiscal lo primero que hace es, me llegó este caso, necesito ver si a este muchacho alguien lo mató o no. Con lo que te dice medicina legal, ¿puedes establecer que alguien lo mató? Sí, claro. señora. Entonces, ahora, si vas a iniciar investigación, ¿por qué delito lo vas a abrir? ¿Por qué conducta punible? Por homicidio. Por homicidio. ¿Dónde está el homicidio? Artículo 103 del Código Penal. ¿El artículo 103 del Código Penal estaba antes de que a este muchacho lo mataran? Sí, señora. Claro que sí. Tenemos tipicidad, señoras y señores. Dimos el primer paso para una conducta punible. Pero eso no quiere decir que haya conducta punible. Solamente está el primer paso, tipicidad. Mañana miraremos la antijuridicidad y la culpabilidad. ¿Listo? Doctores, como siempre, es un gusto. Dios los bendiga. Que descansen. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Dios la bendiga, doctora. Muchas gracias. Gracias. Muchas. Profe, una cosa. Julián Osorio, ¿tienes una pregunta antes de irte? Camilo Profe, ¿y por qué los homicidios de Galán y de Álvaro Gómez fueron ¿Declarados de lesa? declarados como de lesa humanidad, Te digo por qué. señora? Porque las cortes en este país son maquiavélicas. El fin justifica los medios. Iba a prescribir la conducta y no teníamos a quién sancionar. En cambio, las conductas que se declaran de lesa humanidad pueden ser investigadas por siempre. Declaremos las de lesa humanidad y seguimos investigando a ver cualquier pendejo que encontremos para echarle los muertos. Fin. Ok, gracias. Ok. Camilo Cabarcas. Profe, buenas noches. Es que el día de ayer yo estaba en el hospital con mi hija. ¿Le puedo enviar la excusa a su WhatsApp para que dure la constancia y no tener la falla? Vale, gracias, Camilo. Listo, muy gentil. Listo. A ustedes. Ahora sí los dejo ir. Gracias, doctora. Caíto. Hasta luego, doctora.